vivir su palabra. Recuerden, la visión es amar a Dios, amar a las personas, vivir su palabra. Entonces, hoy queremos hablar de esto. ¿Cómo vivir la palabra de Dios? Es una de las preguntas que siempre tiene la gente. ¿Cómo hago para poner en práctica eso que dice la Biblia? ¿Cómo saco lo que dice la Biblia y lo aplico a mi vida, a mis relaciones personales, a mis finanzas, a mi familia? ¿Cómo lo puedo hacer de una manera efectiva? Para esto que vamos a ver hoy, lo invito a que comencemos orando, si le parece. Hagamos una oración para comenzar. Déjenos su comentario, déjenos su like, déjenos sus preguntas, comparta con otros y ahora ore con nosotros. Lo invito a que ore con nosotros en este momentico para comenzar este devocional. Mi amor, ¿nos diriges en oración? Claro que sí. Oremos juntos, cada uno de su corazón. Abramos nuestro corazón, nuestra vida entera delante de nuestro Dios. Bendito Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí delante tuyo, poder compartir contigo este tiempo, Señor, y con mis hermanos. Señor, te pido que tú nos ayudes a entender cómo vivir tu palabra, Señor, porque a veces nos parece un enigma completo, a veces nos acercamos a la Biblia y parece que no entendiéramos nada de lo que aparece allí. Y seguramente es porque hemos tratado de comprenderlo con nuestra inteligencia o nuestra sabiduría humana. Señor, pero te damos gracias porque tú nos has dado el Espíritu Santo, Señor. Tu mismo Espíritu que es quien nos permite comprender el sentido de tu palabra. El sentido, Señor, el mensaje que tú querías dejarnos con cada uno de los libros que componen la Biblia, con cada uno de los mensajes que les has dado a los profetas y a las personas que han escrito esta palabra tuya, Señor. Gracias, mi Dios, porque es a través de tu Espíritu Santo y con la ayuda de tu Espíritu Santo, que es tu misma ayuda, Señor, que podemos comprenderla. Te pedimos que tú hoy nos ayudes a tener un corazón humilde delante tuyo, Señor, que con sinceridad te podamos decir, Señor, háblanos, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a comprender qué quieres que pongamos en práctica, por qué quieres que lo pongamos en práctica, Señor, y cómo ponerlo en práctica, mi Rey, porque aun cuando no entendamos las razones, Señor, sabemos que obedecerte a ti es lo mejor que podamos hacer, porque en ti, Señor Dios Santo, podemos encontrar un refugio seguro, Señor, porque en ti podemos encontrar, Señor, el amor, podemos encontrar la paz, podemos encontrar, Señor, la seguridad que nuestras almas tanto anhelan, Señor. Gracias porque en ti lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra hoy y a buscarla, Señor Dios Santo, con anhelo profundo en nuestro corazón, Señor. Que nos podamos aprender a nutrir de ti, Señor, de tu presencia y de tu palabra, Señor, porque así como nuestro cuerpo necesita el alimento, aún más, Señor, con mayor necesidad necesitamos, Señor, tu palabra, Señor, para que nuestra alma pueda vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, en ti, por ti y para ti, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Así que, después de esta oración, pensemos en la primera parte de los íconos, de la visión de la iglesia, camino para que podamos entender de qué se trata esto de amar a Dios y amar a las personas. Mateo 22 del 36 al 40 es el texto que Dios nos ha puesto en el corazón para y es que resume dos textos del Antiguo Testamento. Uno es Deuteronomio 6, versículo 5, donde Dios está hablando a través de Moisés al pueblo y les dice, oh Jehová, oye esto, Dios el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es la gran Shema, el gran mandamiento. Es lo que los judíos conocen como la gran Shema. El gran, oh Israel, adora, ama, obedece, ríndete a tu Dios, porque Él es uno solo. Es la gran Shema. Y el siguiente texto que resume que está también en el Antiguo Testamento es Levítico 19:18, donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo dice así. Le están preguntando a los fariseos, ¿en qué se resume toda la ley y los profetas? Y Jesús dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntan a Jesús. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se deriva o depende toda la ley y los profetas. De eso se trata la vida de la persona que dice creer en Dios. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Que su ser sea una ofrenda viva a Dios. Que todo lo que haga, diga, piense, sea para glorificar a Dios. Y amar al prójimo como a ti mismo, porque al hacer eso muestras el carácter de Dios. Básicamente es eso. Para hacerlo tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, porque Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero tienes que amarte tú. Entonces, es una relación sana con Dios, una relación sana conmigo para tener relación sana con los demás. Esa es como la síntesis de lo que es la parte de la visión. Y esa es la razón por la que en Iglesia Camino es nuestra visión, porque es muy claro cómo para Dios eso es la esencia de la vida
en fe, de la vida del que cree en Dios. Pero el cómo vivir su palabra es lo que vamos a ampliar esta idea hoy. Así que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Les voy a leer en la versión PDT. Dice: con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos. ¿Le hace falta algo? ¿Necesita algo? Bueno, lo que le falta es Jesús realmente, porque dice que con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. ¿A usted le cuesta trabajo dejar los malos hábitos? ¿Le ha costado trabajo en su vida dedicarse a Dios? Bueno, lo que le falta es Jesús. Porque acá dice que Jesús con su poder divino nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Hasta ahí, ¿qué estamos diciendo? ¿O qué está diciendo el apóstol Pedro? Que usted y yo podemos ser libres de las malas costumbres, de las viejas costumbres de este mundo, de la manera en la que este mundo hace las cosas y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Muchas personas, más de las que quisiéramos reconocer en la iglesia cristiana, han llegado a la iglesia con la mejor intención, pero han luchado con sus malos hábitos durante algunos meses, durante algunos años, y terminan volviéndose hábitos ocultos, porque no pueden luchar con la esencia. ¿Y es por qué? Porque realmente les falta Jesús. Les falta eso que Jesús está diciendo. Les he dado todo el poder para vencer eso, pero tienen que conocerlo. Y mire cómo dice, cómo poner por obra la palabra de Jesús. Mire cómo dice el versículo 5 en adelante, me encanta porque es una instrucción clarísima. Para mí este es el discipulado completo de Iglesia Camino y buscamos hacer eso en cada persona. Versículo 5 dice: como ya tienen esas promesas, esfuércense. Y ojo ahí, ¿cuál es la palabra? Esfuércese, o sea que no es fácil. Esforzarse quiere decir, tiene que hacer su mejor esfuerzo, dedicar intencionalmente su esfuerzo para lograr esto. Dice: esfuércense ahora por mejorar su vida. Así, a la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le falta estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense, mire que dice 2 veces lo mismo, esfuércense por demostrar en su vida y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes ya saben todo esto y permanecen firmes en la verdad que se les enseñó. Sin embargo, yo siempre los ayudaré a recordarlo. Creo que hago bien en recordarles esto mientras que esté aquí en la tierra. ¿Qué tal ese mensaje del apóstol Pedro? Es clarísimo cómo vivir la palabra de Dios. Para mí es un manual ABC. O sea, es un haga esto, después esto, después esto, después esto, enfóquese en esto, paso 1, paso 2, paso 3. O sea, es vivir la palabra de Dios de una manera genuina. Es un resumen magistral de muchos pasajes de lo que se encuentra en la Biblia, desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, de lo que Dios nos pide, de lo que Dios quiere que hagamos. Y tal vez en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios da una serie de ordenanzas, de mandamientos, de órdenes de rectitud acerca de cómo debían comportarse los israelitas, su pueblo escogido, y no daba muchas explicaciones de que esto tienen que hacerlo así, por esto y esto. Y es como cuando nuestros papás cuando somos pequeñitos y nuestros papás simplemente nos dicen, hagan esto. Y no se desgastan mucho en decirnos, hay que hacer esto, porque, no sé, por ejemplo, lávense las manos. Antes de comer, lávense las manos. Y no tienen que explicarnos es que los gérmenes, hay bacterias, hay organismos microscópicos que nos pueden enfermar y que entran a través de... No se explican mucho de eso. Simplemente hay que lavarse las manos antes de comer, punto. Hagamos caso, vamos a hacerlo. Y por amor a nuestros padres, vamos y hacemos caso. Pero a veces en la medida que vamos creciendo, entonces como que queremos más explicaciones. ¿Y cómo así? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y nos rebelamos a veces en contra de la autoridad de nuestros padres
Y así le pasó también al pueblo de Israel que se rebelaba en contra de Dios, que no nos pase a nosotros lo mismo. Pero Dios ha sido tan maravilloso, tan misericordioso, tan bueno, que cuando Jesús vino y nos mostró cuál era el sentido de toda la ley, cuál era el sentido de todos los mandatos. Y cuando el Señor nos manda a esforzarnos, a añadir a la fe virtud, a la virtud, al conocimiento dominio propio, con todas estas cosas nos lleva finalmente al amor. Así es. Es por amor, como veíamos en la primera parte de la visión de Iglesia Camino. Es por amor, debemos amar a Dios, es el centro de toda la ley. Porque amamos a Dios, obedecemos lo que Él nos pide. Y porque amamos a otros como a nosotros mismos, no más a ellos ni menos que a nosotros mismos, pero es por amor y en el amor de Dios que vivimos en esa relación cercana también con nuestros hermanos, que podemos honrar a Dios a través de esas relaciones. Y en la primera carta de Juan hablan precisamente de eso. Hablan como acerca de quien dice amar a Dios, debe amar a su prójimo también, porque cómo va a amar a Dios a quien no ve si no ama a su prójimo a quien sí ve. Y nos dice también que el que ama a Dios, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice en el capítulo 2, versículo 5, si obedecemos sus mandamientos. Así es. Él afirma, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Es muy claro este texto y dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y es muy claro estos textos. En el texto de Pedro hace un resumen magistral de todo lo que se nos pide en la Biblia, de todo lo que el Señor quiere que vivamos, de la manera en la que quiere que vivamos, de añadir, de esforzarnos, de no quedarnos conformes, sino de seguir adelante, añadiendo lo que hemos aprendido un poco más para seguir pareciéndonos más cada vez al carácter de Cristo. Yo hablo de ser una mejor versión de nosotros mismos cada día. Cada día tenemos que ser una mejor versión de mí mismo. O sea, Dios me hizo a mí y yo no estoy mal en esencia. Lo que están mal son mis viejas costumbres, mi naturaleza pecaminosa, pero cuando yo comienzo a eliminar mis malas costumbres, mi naturaleza pecaminosa y comienzo a querer parecerme más a Jesús, obedeciendo su palabra, va a pasar esto. Todo arranca de la fe. Esfuerce por ahora mejorar su vida, o sea, ser una mejor versión de usted. A esa fe que usted tiene en Jesús, lo que tiene que añadirle, lo primero que usted tiene que trabajar es en su carácter, para tener un carácter digno de admiración. Si usted y su carácter, y su mal carácter, o su mal genio, o su mala manera de atender las situaciones, o su mala manera de tratar a las personas, lo hace pasar vergüenza, no tiene un carácter digno de admiración. Si cada vez a usted como que se le salta la chispa y pelea con todo el mundo, créame, no está viviendo la palabra de Dios. Así usted ore, así usted vaya a la Biblia, a la iglesia, así usted se arrodille, suba de rodillas una montaña, créame, usted no está viviendo la palabra de Dios, porque acá dice que a la fe, lo primero que hay que añadirle es ¿qué? Un carácter digno de admiración. Y hay gente que tiene un carácter terrible, que son caprichosos, que son egoístas, que son peleoneros, que quieren las cosas como ellos digan y si no, entonces pelean con todo el mundo. Y después de eso dicen, pero soy cristiano, no tiene sentido. Porque acá dice que lo primero que se le añade a la fe es un carácter digno de admiración. Lo siguiente que se le añade al carácter digno de admiración es conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Este conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del gran libro, conocimiento de la sabiduría de Dios. Y a ese conocimiento, ¿qué es lo que debe añadir? Dominio propio, no demonio propio, es dominio propio. Y el dominio propio es lo que yo llamo inteligencia emocional. El dominio propio es la capacidad de gobernarse usted mismo, de controlar y dirigir sus emociones. Ay, no, es que me dio mal genio, es que usted saca lo peor de mí. No, es que usted es el que está mal por tener lo peor adentro. Porque usted es el que debe encargarse de añadir eso. ¿De añadir qué? Dominio propio. No se puede quedar uno solamente decir, ay, sí, yo no tengo dominio propio y qué. No, Pedro está diciendo, usted tiene que esforzarse en adquirir ese dominio propio. Una excelente práctica de añadir dominio propio es ayunar, ¿sí sabía? Porque si usted puede controlar su cuerpo, dirigir su cuerpo y no estar pensando en comida, sino estar buscando a Dios, de alguna manera le está enseñando a su cerebro a ser dirigidas sus emociones. Una excelente manera de desarrollar el dominio propio es ponerse metas y cumplirlas. Decir, todos los días voy a hacer ejercicio, todos los días voy a leer la Biblia 15 minutos, todos los días voy a hacer esto y comenzar a hacerlo día tras día. En eso está ejercitando y fortaleciendo su dominio propio. Acá dice, añada a la fe un carácter digno, añada al carácter digno conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio hay algo importantísimo que usted y yo tenemos que añadir siempre y es que constancia.
perseverar. Porque a veces arrancamos con un impulso a hacer algo y después dejamos de hacerlo. Y ese no es el carácter de Dios, esa no es la manera en la que Dios quiere que vivamos. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Todos estamos en proceso de crecimiento, todos estamos en proceso de madurez. Así que usted no se crea más santo que nadie, que usted no necesita. Todos necesitamos. ¿Y necesitamos qué? Desarrollar esto: fe, carácter firme, conocimiento, dominio propio, constancia. Después de esa constancia dice: añádale servicio a Dios. ¿Y usted cómo le sirve a Dios? Aquí lo enseñamos en el icono 4 de Lideramos Sirviendo. Sirviéndole a los demás. Así le sirve usted a Dios. Sirviéndole a otros. No esperando que los demás le sirvan. Comenzando a descentrarse de usted y sirviéndole a otros, le puede servir a Dios. Al servicio a Dios, por eso dice lo que sigue inmediatamente es: añádale afecto a sus hermanos en Cristo. Obvio, cuando usted le sirve a Dios y quiere, no sé, alabar a Dios, enseñar la palabra, lo que sea, la manera en la que Dios le haya dado a usted dones para servirle a Él, usted tiene que añadirle a ese servicio afecto a sus hermanos, porque la manera en la que usted le va a servir a Dios es ¿cómo? Sirviéndole a sus hermanos. Va a liderar sirviendo. Y ese afecto a sus hermanos, añádale amor, porque una cosa es afecto y otra cosa es amor. Y el amor es entrega. De eso hablamos la vez pasada cuando hablamos de la primera parte de este icono, en el icono número 2. Dice, y me encanta aquí esto: ¿cuántas veces usted se ha sentido inútil en su vida? Levante la mano. Yo me he sentido muchas veces inútil, que no soy capaz de hacer algo, que no soy valioso. Ese es uno de los traumas o de los dolores más comunes en la gente: sentirse inútil, sentirse sin valor, sentirse fuera de onda, sin propósito en la vida. Y acá dice, para que no se sientan inútiles, dice, y aumentan. O sea, tiene que hacer todo esto y aumentarlo. Dice, versículo 8, si todas estas cosas están presentes, o sea, todo eso que dijimos, fe, carácter digno de imitar, conocimiento, dominio propio, se me olvidó, constancia, devoción o servicio a Dios, afecto a sus hermanos y amor, si todas estas cosas están presentes en ustedes, dice, en su vida, y aumentan, o sea que no es que llega un punto en que ya lo tuve y no aumento, no, o sea, eso está presente en mi vida. ¿Y qué tiene que pasar? Ir creciendo, ir aumentando, ir desarrollándose, eso tiene que pasar. Y si eso aumenta, dice, entonces no serán gente inútil. Si usted se ha sentido inútil, ¿es por qué? Porque ni está buscando eso, ni eso está aumentando en su vida. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Es muy loco. Y después dice, no serán gente inútil, dice, y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay gente que ha ido a iglesias, que ha conocido a Jesús, que ha orado, que ha hecho la oración de fe 50 veces, pero a pesar de eso ha conocido en vano a Jesús, porque su vida no refleja el carácter de Jesús, porque no vive la palabra de Dios. Y es por esos por los que hablan mal del evangelio. Así que sacúdase la inutilidad y comience a pedirle a Dios que esas cosas que hemos visto acá las forme usted en su vida. Comience a trabajar intencionalmente en eso, para que usted pueda vivir la palabra de Dios. Y entonces dice, no será gente inútil, no habrá conocido en vano a Jesucristo. Y si nos faltan estas cosas es porque somos cortos de vista, dice, que estamos casi ciegos, que hemos olvidado el propósito por el cual Dios nos ha perdonado. Y es para que seamos útiles para otros. Y ahí, para mí, cobra sentido el evangelio. Para mí cobra sentido todo el mensaje del evangelio. Si no lo entendemos así, lo que va a pasar es que simple y llanamente vamos a terminar compartiendo una religión y un evangelio que no tiene nada que ver con una vida práctica. Por eso es amar a Dios, amar a las personas y vivir su palabra. Así es, eso simplemente, estos puntos, estos pequeños puntos de esta visión nos van a tomar toda la vida. Así que esforcémonos por vivirlo de esa manera. Nosotros decimos y creemos que solamente en Dios y en el camino de Dios vamos a poder encontrar nuestro destino, nuestro propósito, el propósito con el que Dios nos hizo. Esto se encuentra en una carretera, en un camino, y ese camino no es otro que la voluntad de Dios. A veces nos preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida en este asunto, en este momento, en esta situación? Y la voluntad de Dios se conoce a través de su palabra, es como las márgenes de un camino. Y si nos mantenemos dentro de ese camino que se llama la voluntad de Dios, nos mantenemos dentro de los linderos de ese camino, vamos a llegar a encontrarnos con el cumplimiento de nuestro propósito, del destino de nuestra vida, el para qué Dios nos hizo. Y espero que ustedes, al igual que nosotros, tengan el deseo de mantenerse en esa ruta, en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, porque queremos invitarlos a que juntos nos reunamos para
caminar ese camino, para vivir en ese camino, en la ruta, en el camino que es Jesús mismo, que está en su palabra, que es su palabra, para que vivamos juntos su palabra. Así